El calabozo y la negación de Pedro. Allá en la parte alta de la peña, bajo la sombra de un cedro y cercana al calabozo, está la figura de Pedro sentado, un hombre de pelo blanco, rostro preocupante y de pies gastados. Él permanece agachado y jalando sus rodillas hacia el pecho en señal de recogimiento. Las llaves del reino han caído y no aparenta estar preocupado en levantarlas, pues el cansancio de los años pareciera haberlo agotado. Él permanece sentado y pensativo ante una fogata que caliente sus viejos huesos ya entumidos, y sus oídos continúan soportando el permanente canto del gallo. Sí, se pensaría que esa ave no sabe hacer otra cosa más que recordar las fragilidades humanas del discípulo impresionado por su maestro, llevándolo a dejar de lado su flota pesquera para poner al servicio de la evangelización su experiencia ahora como pescador de hombres. ¿Será que Pedro está enfadado con la vida o simplemente está revitalizando sus pocas fuerzas limitadas para retomar el camino? Aquel gallo semejaría no saber otra cosa en su vida más que cantar. Pero es que ya lo he hecho mucho más de 3 veces. Pedro sigue soportándolo con paciencia para no olvidar sus fragilidades humanas. ¿Será que esta es la suerte de todo discípulo misionero de Jesús? Se pregunta el caminante nocturno. Allá en el fondo del calabozo está Jesús en su soledad, resistiendo las heridas abiertas causadas por la tortura. Qué extraño. Un hombre herido e indefenso atado a la columna dentro de una mazmorra en penumbra. El misionero lo mira a través de un cristal, desde la parte superior del calabozo, y parece estar escuchando los gemidos de auxilio. Abba, Padre, todo es posible para ti, aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El calabozo, haciendo las veces de sofá, aparentaría estar proyectando aquel gemido divino desde la profundidad del abismo, lanzándolo hasta los oídos del Padre Dios. El sacerdote siente escalofrío al escuchar el gemido del Hijo de Dios herido por la humanidad. Desde lo hondo a ti grito, Yahvé. Señor, escucha mi clamor. Si Jesús gime con aquella fuerza y urgencia es porque seguramente debe estar costándole mucho la misión redentora que culminará en la cruz. ¡Ah, qué mazmorra cruel que solamente sabe esconder y torturar a sus víctimas indefensas e inocentes! Ni a leones se les trata de esa manera. El misionero mira hacia el cielo y, bajando su mirada, retoma su camino. Huella número 23. Getsemaní, la prensa del aceite. El misionero llega a la prensa del aceite, escenario construido apenas con una plataforma circular en la cual gira sobre un eje una enorme llanta de piedra que oprime las aceitunas, produciendo el famoso aceite de oliva, producto cuya utilidad en la vida ha sido muy diversa y significativa durante la historia de la humanidad. El término Getsemaní viene de las palabras hebreas Gat, que significa prensar, y Shemanim, aceitunas, y significa literalmente prensa de aceite. Está ubicado al pie del Monte de los Olivos, en donde los campesinos de Jerusalén traían las aceitunas que habían cosechado para prensarlas y fabricar aceite. Es el jardín donde Jesús oró la última noche antes de ser arrestado. El olivo es un árbol considerado sagrado en muchas religiones y culturas.
Para los antiguos hebreos el aceite de oliva era un símbolo de bendición divina. Por esta razón ungían a sus reyes con este aceite. El árbol de olivo crece profundamente arraigado al subsuelo y aspirando a ascender a lo alto. Su trono agrietado y grueso soporta el viento enérgico, la tormenta y la pujanza del sol. Se nutre de la tierra, el aire, el agua y la luz solar. El olivo es símbolo de la longevidad, de eternidad, pues son árboles que suelen vivir muchos años. Es asimismo símbolo de resistencia y renovación, ya que puede resistir adversidades y luego reverdecer. El olivo es considerado un símbolo de la paz y el aceite uno de los símbolos más importantes dentro del cristianismo, conjuntamente con el agua, el vino y el pan. En la liturgia católica, el aceite de oliva simboliza la gracia divina, representando así la paz, la gloria, la purificación y la abundancia. Podríamos concluir que Jesús en Getsemaní sufre como si hubiera sido prensado hasta exprimirle su sangre en favor de la redención de la humanidad. Huella número 24. El silencio de Dios. Allá del lado poniente está la columna de la tortura, la cruz erguida sobre las rocas y al pie de estas las huellas de Dios plasmadas, indicando el silencio pero también la presencia de Dios, quien desea descolgar de la cruz a su Hijo crucificado en vida. Además, al pie de la cruz están unas cadenas rotas que simbolizan que la muerte ha sido vencida. No muy lejos de la cruz está una lámpara que recuerda a María, quien, como afirma el Papa Francisco, es la única lámpara encendida en la oscuridad del Viernes Santo, aguardando el mañana de Dios. Sí, María pudo haber renegado como una mujer desesperada, haciéndole eco al grito doloroso del Hijo de Dios crucificado en vida, y quizá yendo mucho más lejos, pudiendo reclamar el abandono del Padre ante su Hijo agonizando. Ella pudo haber gritado desde la colina del Calvario: Dios, ¿dónde estás? Y el eco de su grito seguramente pudiera haber alegrado no creyentes y desilusionados de Dios. Sin embargo, María no reniega y ni siquiera reclama. Se limita a llorar en la esperanza y en su silencio pareciera decirnos: no entiendo lo que pasa, pero Dios sabe lo que hace. Él controla la historia. Sabemos que al tercer día Dios responderá resucitando al Hijo. Sí, resucitándolo de entre los muertos. Precisamente la resurrección, el acto mayor y central de nuestra fe cristiana. Huella número 25. El sepulcro vacío. ¿Por qué buscan entre los muertos a quien vive? A un lado del Calvario está la lápida donde prepararon el cuerpo de Jesús crucificado, y bajando unos cuantos escalones, formados entre las rocas, el misionero se interna en el sepulcro vacío, la tumba sagrada del Dios vivo, cuyo perfume perdura hasta nuestros días. El sacerdote contempla aquel espacio entre las rocas y el abismo y pareciera estar escuchando algunas voces. ¿Por qué buscan entre los muertos a quien está vivo? No está aquí, ha resucitado. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. El primer hombre salido de la tierra, el segundo viene del cielo. El Dios y Padre, quien por su gran misericordia mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva.
Es impresionante lo que ha acontecido en el sepulcro vacío. Jesús es el nuevo Abel que viene al rescate de su hermano Caín. Pues Jesús, la víctima perdonadora, el crucificado viviente, representa el retorno de Abel que perdona a su hermano Caín, su propio verdugo, abriendo un camino histórico a la concreción escatológica de la redención. Jesús rompe con el ciclo de violencia y se hace presente entre sus discípulos, no buscando vengarse de ellos, sino integrándolos y confiándoles una gran misión a pesar de conocer sus fragilidades. Sí, Dios hace surgir la vida desde el lugar donde en apariencia toda esperanza había muerto. Jesús resucitado se hace el encontradizo saliendo al encuentro de las mujeres que llorando, las primeras misioneras del resucitado, y cargando sus vasijas llenas de perfume para difuntos, ahora son enviadas en misión a hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. Como bien dice el Papa Francisco. Esta es la noche en que, rota las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso al abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Canta la Iglesia durante el pregón en la vigilia pascual, aquel canto a la luz de los cirios elaborados con cera de abejas y que iluminan aquella noche santa que ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. ¡Ah, qué significativa es la resurrección de Jesús para la humanidad! No hay duda de que la resurrección es central para los discípulos misioneros de Jesús. Huella número 26. A solas con Jesús, el Señor de la montaña. El misionero sale del sepulcro vacío y a unos cuantos pasos se sienta al lado de Jesús, el Señor de la montaña, quien permanece sentado debajo de un cedro natural. Tomando la oración que él mismo elaboró tiempo atrás, ahora, haciéndose ayudar con la lámpara de su celular, va rezando lentamente y sin prisa. Señor, nuestros padres nos han contado sobre sus andanzas y búsqueda de Dios en la cima de las montañas. Muchas veces huían para refugiarse y hacer la experiencia de construir una manera nueva de vivir en fraternidad. Señor, tú que naciste en las montañas del sur y compartiste la vida en la región norte, enséñanos a saber encontrarnos y orar en el silencio con nuestro Padre Dios, como tú en la noche oscura en Getsemaní, permaneciendo fiel a la voluntad del Padre. Señor de la montaña, hoy he venido a pedir tu bendición para ser capaz de levantarme y retomar la misión por la vida que me has encomendado en este momento violento de nuestra historia. Fortalece mi fe, cura mis heridas y fragilidades para continuar resguardando como aquella vasija de barro la memoria del proyecto originario de Dios en nuestra historia. Hazme un instrumento de paz y reconciliación entre mis hermanos, también heridos y dañados por el miedo, la violencia y la inseguridad. Bendíceme para que sepa consolar a quienes sufren, ser persona cántaro en el desierto para quienes han perdido la esperanza y el sentido por la vida. Concédeme la gracia de seguir colaborando en la construcción de un mundo de vida plena para todos. Amén. El misionero intenta mirar lo que el Señor de la montaña observa siempre con su vista fija hacia el hemisferio sur. Sí, hacia allá donde habitan muchos de los pueblos originarios y cuya vida está entretejida armoniosamente con la biodiversidad de la selva intercomunicada y fecundada por el río Amazonas. El campesino recorre con su mirada aquel libro de la vida y llega a revivir aquel mundo de las aguas.
la selva brasileña y de varios países circunvecinos cuya misión principal es generar el oxígeno, compartiéndolo con los de lejos y los de cerca, y mantener de manera permanente el aliento de vida del planeta Tierra. Allá donde pareciera que el trabajo de evangelización del pasado fuera inútil e insignificante, muchas veces incluso perseguido, resulta que hoy es reconocido por Roma y la humanidad entera cuando el Papa Francisco se dirige a la selva de manera cariñosa llamándola querida Amazonia. Sí, en las últimas palabras de Monseñor George Marskell, obispo de Itacoatiara y miembro de Scarborough Foreign Mission Society del Canadá, la iglesia que peregrina en la Itacoatiara poco a poco se va configurando al rostro de Jesús, decía él pocos días antes de su partida al cielo. Qué interesante la cercanía existente entre lo que se vivía en aquel tiempo en la prelatura de Itacoatiara y los temas que actualmente se discuten durante el sínodo extraordinario sobre la Amazonía, cuyos frutos pocos meses después van apareciendo al constituirse ya la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Qué bonita experiencia de 10 años navegando con el pueblo de Dios al ritmo de las aguas. Le comparte el misionero al Señor de la montaña, como si él ignorara aquello. ¿Sabes por qué decimos llamar Getsemaní a este lugar? Claro que lo sabes. Se responde él mismo y comienza a contarle lo sucedido. ¿Recuerdas aquellas 3 noches oscuras en la selva cuando pasé en vela al enterarme que el gatillero había sido pagado por adelantado para asesinarme? Mi vida fue cotizada en $200 americanos, la tuya en 30 monedas. En aquellos días yo tenía tu misma edad y creí que aquel día sería el final de mi camino. Le platica al Señor de la montaña y promete ampliar la información mucho más adelante. Gracias por salvarme de la muerte anunciada, pero también por la conversión de aquel muchacho que pudo haberse manchado las manos con sangre inocente. Agradezco tu presencia en medio de aquel torbellino de olas gigantescas, embravecidas en pleno centro del río Amazonas, llevándome a pensar que estaría al borde de mi sepultura. Continúa agradeciendo algunas de las experiencias límite más significativas de la misión, cuya intervención divina fue entender mucho más tarde al releer en casa el texto de la invitación para la ordenación sacerdotal. No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si atraviesas el río, yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente. Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás, porque tú vales mucho a mis ojos. No temas, ya que estoy contigo. El sacerdote campesino, dándose una palmadita en su brazo y rodilla izquierda recogida, y queriendo disimular sus lágrimas que caían en cascada y aún con la voz quebrantada, termina diciéndole algo nuevo, pero ahora mirando hacia el Popocatépetl y dándole la espalda a Jesús, el Señor de la montaña. Te pedí 25 años de ministerio sacerdotal y me has concedido 33. Volteando lentamente hacia él, quien continúa con la vista fija hacia el sur, le dice: solo faltan 17 para los 50. El sacerdote guarda silencio por un buen rato y decide no pedirle nada extraordinario. Solamente repite lo que él le había dicho a su padre. No sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El sacerdote guarda silencio y mirando de reojo hacia el sureste, mientras una que otra lágrima desliza por la barba, le indica con el dedo al Señor de la montaña. Allá tras Lomita está ella. Sí, África.
Allá del otro lado del Atlántico, nuestra madre negra y cuna de la vida primera, que te ofreció refugio cuando eras pequeño y perseguido por Herodes. Ahora, ella está atribulada al ver a sus hijitos muriendo antes de tiempo por el maldito egoísmo de la humanidad. Sí, aquella madre morenita fortalecida por el sufrimiento, ahora considerada por el Papa Benedicto XVI uno de los pulmones espirituales de la humanidad. Ella está allá y yo aquí. En ese momento el sacerdote decidió indagar un poco más. ¿Y por qué siempre hacia el hemisferio sur? ¿Qué esperas de mí entre los más frágiles de la humanidad cuando conoces mi vulnerabilidad y otros prefieren el norte? Después de un prolongado silencio, él vuelve otra pregunta desde el fondo de su corazón. ¿Y ahora hacia dónde? Hace una pausa y pide ser confirmado. Hacia África, ¿verdad? Al no tener respuesta y un poco avergonzado, el misionero le dice al oído: a donde tú quieras y sea necesaria mi presencia. Quiero que sepas que sigues contando conmigo. Solo indícame el rumbo para tomar mi mochila al hombro nuevamente y continuar rastreando las huellas del Padre entre las culturas ajenas, algunas de ellas ahora anfitrionas de tu Evangelio. Hablaba el sacerdote misionero con gran serenidad, pareciendo como que había resuelto ya sus asuntos más importantes del momento y considerando que a Jesús le encanta el silencio. Ya no insistió en inquietarlo, pues sabe que Él le irá mostrando el camino a su debido tiempo. Cuando las flores se marchitan. El misionero se nota muy contento al contemplar sus manos ungidas, aunque sintiéndose un poco avergonzado por la falta de callos como los de las manos de sus paisanos. Ocasionalmente lo invade la tristeza al mirar el valle, que poco a poco va apagando las luces de sus invernaderos ya marchitos, debido a la caída del mercado de la flor. Y es que no se trata solo de la falta de dinero en los bolsillos de los hogares. Se han venido abajo las fuentes de trabajo para miles de campesinos y gente de la ciudad que depende de la floricultura. Lo más grave es la caída de la alegría de los floricultores, al no poder cargar de nuevo sus camionetas y salir contentos llevando sus flores, como Juan Diego por la calzada rumbo a Tlatelolco, percibiendo su aroma tan agradable durante el trayecto hacia el mercado. Qué bonito es ver al floricultor regresar a casa con dinero para pagar a sus peones, deudas y arar la tierra. Esa alegría comienza a marchitarse y con ella la vida. Y es que el aroma y toda aquella esperanza que las flores despiertan en los enamorados, las flores que transforman los sepulcros en jardines y que están siempre presentes en los altares de los santitos y celebraciones de la vida, ahora estarán ausentes. Todo esto le platica el campesino a Jesús, Señor de la montaña, como si él no estuviera enterado de la situación por la que atraviesan sus hermanos de la región, del otro lado de las fronteras y los mares. Esas pocas lágrimas, no vayas a creer, querido lector, que han sido provocadas solo por la tristeza de su pueblo o por las propias fragilidades humanas del sacerdote, que ciertamente son muchas. No. Ahora su llanto está mezclado con la alegría que emana al saberse discípulo misionero y está refugiado al lado de Jesús, quien aunque en muchas ocasiones en silencio, siempre permanece al lado de su pueblo. Basta recordar algunas de sus palabras. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Acaso olvida una mujer a su niño sin dolerse del hijo de sus entrañas? Aunque esas personas se olvidasen, yo jamás me olvidaría.
¿Cómo dejarte a tu suerte, Israel? Mira, mi corazón se convulsiona dentro de mí y al mismo tiempo se estremece en mis entrañas. Qué bonito descubrir a nuestro Dios con un rostro materno y paterno, se dice a sí mismo el misionero. Una iglesia misionera siempre en salida. Ahora el sacerdote itinerante está contento al saberse miembro de una iglesia misionera, siempre dispuesta a salir al encuentro de los nuevos escenarios del mundo contemporáneo, que vienen a nuestro encuentro y ante los cuales habrá que tomar la palabra, pero de modo integral y acompañándolo todo el proceso, como bien lo dice el Papa Francisco. La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancias y abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana. Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. Fiel al don del Señor, también sabe fructificar. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y de frutos de vida nueva. El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo. La comunidad evangelizadora goza siempre, sabe festejar cada pequeña victoria. El misionero se alegra al saber que Misioneros de Guadalupe, su congregación, está siguiendo el proceso de evangelización propuesto por el Papa Francisco, pero que ellos van mucho más allá deseando evangelizar como lo hace la Virgen de Guadalupe, la gran misionera, primeriar, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar a la manera de Santa María de Guadalupe. Ante la pandemia que ha venido a hospedarse en nuestras casas, el sacerdote campesino ve la urgencia de la Iglesia de acompañar a su pueblo para recuperar las fuentes de trabajo, alternativas de vida, garantizar el alimento básico para los más frágiles y vulnerables, revitalizar la fe y esperanza para quienes han perdido el punto de referencia y el sentido por la vida, pero hacer todo esto a la manera de Santa María de Guadalupe. Llevar consuelo a quienes lloran sus muertos y desaparecidos por el crimen organizado, sin tener la oportunidad de sepultar sus cuerpos como Dios manda. Ponerse al servicio del otro ayudándolo a ejercer su responsabilidad ciudadana y a realizar su misión como miembro vivo de la Iglesia, procurando que la contribución de todos sea mucho más asertiva en la construcción de un mundo nuevo. Sí, un mundo nuevo donde todos quepamos y nadie sea excluido y espectador cuando han sido llamados a ser actor y sujeto en la historia junto con Dios, así como lo fue Abraham, Moisés, Elías, Judith, Jesús, Pedro y tantos otros en su momento. Todos ellos habiéndose colaboradores del gran proyecto de vida. La iglesia misionera siempre en proceso de construcción, siempre sobre andamios. Sí, somos llamados a ser iglesia nueva, iglesia en salida y nunca más confinada al atrio de los templos. Se repite a sí mismo una y otra vez el sacerdote. Construyendo redes de respeto y fraternidad entre los creyentes del planeta. Al misionero ahora, ya con sus 33 años de vida consagrada, y después de haber colaborado en la tarea evangelizadora de la Iglesia entre los no cristianos en la selva brasileña y en África, le cuesta mucho quedarse en casa.
es que a cada paso que se da por el mundo afuera se encuentra con la urgencia de anunciar el Evangelio, y casi siempre los pocos misioneros están sobrecargados intentando atender grandes poblaciones que aún no han tenido la oportunidad de encontrarse con Jesucristo. Es entendible que cuando algunos le indican al misionero que ha llegado la hora de bajar la guardia por causa de su edad, pareciera que él visualiza otras formas alternativas de continuar contribuyendo activamente en la Missio ad Gentes. Quizá ahora, mirando no solamente hacia el hemisferio sur, sino hacia todos los rincones del planeta, y desempeñando un papel diferente en la articulación y colaboración intercongregacional ante la nueva manera de evangelizar un mundo amedrentado, aunque con grandes oportunidades para proponerles el proyecto de Jesús. No podemos dejar de ser los facilitadores del encuentro entre la humanidad y Dios. Urge la reconciliación de los pueblos atrapados en conflictos históricos. Y es que la mayor parte de los habitantes del planeta son creyentes, y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas, orientando al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y fraternidad. La gravedad de la crisis ecológica nos exige a todos pensar en el bien común y avanzar en un camino de diálogo que requiere paciencia, ascesis y generosidad. Qué interesante todo esto. Cuando nos piden recluirnos y cerrar las puertas, se abren ventanas, nuevas oportunidades de colaboración en la misión de Dios desde lugares estratégicos y en el cruce de las culturas. Los cristianos estamos llamados a salir al encuentro del rostro de los otros y a contribuir en la construcción de un mundo mucho más fraterno. El sacerdote mira hacia la parte baja de la peña y le cuenta a Jesús que en la parte superior de la montaña ha estado construyendo la ruta bíblica que inicia en la creación y va hasta la resurrección, abarcando 20 siglos, de 1900 a.C. al año 33 después de Cristo. Y donde va plasmando aquellas experiencias de Israel aprendiendo a caminar con Dios e implementando su proyecto original en la historia. El misionero le platica que aún está pendiente por construir una segunda etapa, la ruta eclesial o proyecto de Jesús, es decir, la iglesia misionera que abarcará otros 20 siglos y que serán plasmados en la parte baja de la peña con la finalidad de que las personas puedan familiarizarse y sean mucho más sensibles al paso salvífico de Dios en la historia y en su propia historia de vida. El sacerdote voltea hacia Jesús, quien parece estar sonriendo, y vienen a su memoria aquellas palabras del padre Marco Antonio Martínez Franco, M.G., un misionero y amigo veterano, a quien recientemente visitó en Japón. ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. El cansancio de la noche, el arduo trabajo del día, poco a poco van venciendo al visitante nocturno, y a los pocos minutos el misionero comienza a cabecear hasta quedarse recostado sobre el hombro izquierdo de Jesús, el Señor de la montaña, y cae en un sueño tan profundo que ni siquiera percibe la presencia silenciosa de animales nocturnos rondando el lugar. Instantes después, inicia el recuento de su caminar por las veredas del ayer.